Bienvenidos, estimados hermanos. Largo tiempo que no transmitía. Voy a asegurarme de que esté saliendo al aire. Quiero ver que realmente esté saliendo para poder compartir. Bien, aquí estamos. Espero a mis hermanos. Voy a cerrar ya la transmisión esta. Vamos a compartir ahora. Compartir. Y vamos a compartir en un grupo, el grupo de mi amigo Guido Rojas. Desde que comencé hace ya un par de años, vamos a ver, en mi grupo es Tiempo de Cambios. Sí, aquí está. Y ahora vamos por fin al grupo de Guido Rojas, mi amigo apologista católico, a quien respeto mucho. Y la verdad es que cuando comencé a publicar cosas, mis temas, mis temitos, mis monólogos, como lo llamaron algunos, Guido fue el que me abrió su casa, por decirlo así, me permitió compartir en su grupo. Posteriormente ese grupo se lo hackearon. Volvió a comenzar Guido, volvió a partir de nuevo, y bueno, aquí está, tres veces se ha levantado, 2 veces, y está ahí, firme, con críticas, con todo, como a todos nos han criticado alguna vez. Espérense, hermanos, voy a pillar, es que son muchos los grupos donde estoy metido, entonces me cuesta pillarlo. La iglesia de Pedro enseñando. Paciencia, un minuto por favor, con esto yo me largo. Vamos a hablar de un tema hoy día. Cuando yo comencé, hermanos, hace un poco tiempo atrás, o sea, varios años ya, comencé con mis temas y recibí muchas críticas. Hubieron algunos que abusaron porque yo era nuevo, porque no entendía bien cómo era esto. Y poco a poco fui controlando algunos grupos, muchos grupos. Debo estar en unos 200 grupos, por eso 200 o más grupos. Controlo muchos de esos. Aquí está. Perfecto. Ya, nos vamos. Y bueno, las cosas se fueron dando y hemos ido avanzando. Hubo un grupo de apologistas que me atacó con saña y todavía lo siguen haciendo. Si ustedes ven algunos posts hoy día, lo único que ellos hacen es descalificar, es mentir, como este señor Víctor Lora, que dijo que yo tenía que pagar por mis crímenes acá en el país. Yo lo desafié a que él me mostrara cuáles crímenes. Yo no tengo ni siquiera antecedentes penales, nunca he estado detenido por ningún motivo, pero él tiene que demostrar. Pero la apología de estos señores es así. Uno de los que se fueron encima fue Julio César Pérez, y el otro fue Jaime Supo, un indígena del altiplano en Perú. Ninguno de ellos, a ninguno los he visto predicar el evangelio, nunca. Al contrario, Julio César lo que hace es apología de la cerveza y del rock. Según él, el rock es cultura, es discutible ese punto. Entonces, hermanos, mientras ellos me atacaban, yo fui estudiando y me fui convenciendo de una cosa: que la doctrina que ellos entregan, que ellos predican, es una herejía, es herética. Entonces vamos ahora a demostrar por qué. Ya hablé en el video anterior
acerca de Juan Calvino eché un vistazo a la vida y obra de él, y esto no lo han podido desmentir porque yo me baso en datos duros en historia, no invento cosas, sino que voy a la historia y a las fuentes. Para eso tengo una biblioteca reformada que por ahí me llegó, pero yo no puedo decir que Juan Calvino estuviera bajo la influencia de otros espíritus diferentes al Espíritu Santo. Porque usted tendría que buscar con detención y tiempo para encontrar algo en los escritos de Juan Calvino sobre el amor. No lo hay. Y en su estilo de vida, no es obvio que él estuviera asistido por el Espíritu Santo, porque no hay los frutos del Espíritu. Entonces, esta doctrina, hermanos, esta doctrina es herética como lo reconoció uno de los máximos exponentes en las redes acerca de esto, como fue un famoso pastor que hace tiempo renunció al evangelismo, palabras textuales de él, porque se convenció de que tenía que torcer las escrituras, palabras textuales, eso lo dijo, yo no estoy mintiendo, eso lo dijo, tenía que torcer las escrituras para poder fundamentar su fe. Dijo que él se salía del evangelismo y que se iba a ir a la iglesia ortodoxa. También dijo que su hija o él había estado a punto de matarse y después como excusa dijo que estaba empastillado, o sea, estaba drogado. ¿Quién le dio las drogas si no se las tomó él? Nadie más. Nadie de acá de las redes. Pero el punto está en que finalmente armó un concilio, y esto es propio de una persona emocionalmente inestable, por no decir loco, y armó un concilio para que los hermanos lo aconsejen. Hermano, usted conoce su estilo de vida, usted conoce su doctrina, no necesita que nadie lo aconseje, porque si es tan conocedor de la palabra de Dios, conoce perfectamente la voluntad de Dios. Pero volvió al calvinismo en gloria y majestad, y en vez de retirarse de las redes como habría sido prudente, se dedicó a hacer apología y a desafiar a cuanto hereje, según él, se le enfrentaba. Entonces, ¿qué es lo que dijo este señor? Que había que cambiar el significado de la palabra para promover una teoría. Y esta es la única manera para los calvinistas de apoyar su teoría en la Biblia. ¿Cuál es? Cambiar el significado de las palabras de ella o tomarlas fuera de su contexto. Y cuando un calvinista enseña cualquier que quiera, él está diciendo el que Dios quiera. Esto lo dijo el calvinista Arthur A.W. Pero vamos, A.W. Park entre el año 1886 a 1952. Quien provocó un nuevo interés en la exposición del calvinismo, escribió: el hecho es que el amor de Dios es una verdad únicamente para los santos. Dijo: el mundo en Juan 3:16 tiene que referirse en el análisis final al mundo del pueblo de Dios. Entonces, cuando un calvinista habla de la soberanía de Dios, tiene su propia definición de la palabra soberanía. También de la palabra depravación. El diccionario bíblico dice que la soberanía de Dios es su derecho absoluto. Es su derecho absoluto de hacer todas las cosas de acuerdo con su propio placer. Dios en su soberanía, con su derecho absoluto de hacer todas las cosas de acuerdo con su propio buen placer, ha establecido algunas leyes en la humanidad. Por ejemplo, la Biblia dice: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, verso 13. Dios en su soberanía ha determinado que el pecador que no se arrepiente no tendrá la vida eterna. Considerando que la palabra soberanía no se encuentra en la Biblia, y en vista del verdadero significado de la palabra, en lugar del significado distorsionado de Calvino que él necesitaba tener para sostener su teoría, porque esta es la práctica común, torcer la palabra de Dios y torcer el significado de las palabras, vemos que Dios no es menos soberano porque Él, según su propio buen placer, le da al hombre el libre albedrío que le permite arrepentirse.
entonces de sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador. Otra vez cuando A.W. Pink dice que el mundo de Juan 3:16 tiene que referirse en el análisis final al mundo del pueblo de Dios. Me van a perdonar, me falta el aire y la garganta no la tengo tan fuerte. Estuve enfermo de COVID unos días, pero todo esto de pasar. Entonces, en el análisis final al mundo del pueblo de Dios, cuando dice todo el mundo. Ahora prosigue diciendo que tenemos que decirlo así porque no hay otra solución alternativa. ¿Para qué? Para sostener su teoría. El diccionario dice que una solución es la resolución de un problema. Juan 3:16 no presenta ningún problema aparte de un calvinista que necesita una solución para apoyar su teoría. Los escritores calvinistas han hecho muchas declaraciones de que Dios ha decretado todo lo que va a pasar en este mundo, desde el pecado de Adán hasta la condenación de billones de personas al infierno. Repito, los escritores calvinistas han hecho muchas declaraciones, en las redes especialmente, de que Dios ha decretado todo lo que va a pasar en este mundo, desde el pecado de Adán hasta la condenación de billones de personas al infierno. La única manera para los calvinistas mantener su herejía es cambiar la palabra mundo y todo aquel a elegidos. El mundo para ellos significa el mundo de los elegidos. Como el calvinista puede cambiar estas palabras en Juan 3:16, debe ser también que pueden cambiar las palabras de Juan 15:18 al 19. Entonces, ¿cómo utilizamos la solución del calvinismo para Juan 15, versos 18 y 19, donde dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí al mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora usemos la solución calvinista de cambiar la palabra mundo, como hicieron en Juan 3:16, para significar los elegidos. Entonces tendríamos que leer, estimados amigos, estimados hermanos, Juan 15, verso 18 al 19, así. Y miren que suena ridículo porque aquí se salieron de todo contexto. Si los elegidos, porque recuerden que mundo para ellos significa elegidos, os aborrecen, ¿quiénes son los elegidos? Sabed que los elegidos me odiaban antes que los elegidos odiaban a los elegidos. Si vosotros los elegidos fuerais los elegidos amarían sus propios elegidos, pero porque vosotros elegidos no son de los elegidos, porque os he escogido vosotros elegidos de los elegidos, entonces los elegidos aborrecen. Los elegidos, ¿quiénes son los elegidos? ¿Se fija? No cuadra. Simplemente porque la palabra en su sencillez, la palabra de Dios, quiere decir lo que está diciendo, nada más. Pero esto es una aberración. Sin duda, esta es una traducción necia del versículo. Sin embargo, no es más necio que la interpretación calvinista de Juan 3:16, donde la palabra mundo, que se encuentra más de 240 veces en la Biblia, obviamente unas pocas veces la palabra griega, tiene diferentes significados. Sin embargo, la palabra mundo nunca significa los supuestos elegidos. Hermanos, nunca significa los supuestos elegidos de Calvino. Nunca. No, la única razón para rechazar el claro significado normal de las palabras todo aquel o mundo de Juan 3:16 es apoyar la herejía de Calvino. Todo significa todo. Josué 6:3 dice: todos los hombres de guerra. Salmo 31:23, todos vosotros sus santos. Salmo 31:24 dice: todos vosotros los que esperáis en Jehová. Salmo 32:11 dice: alegraos justos. Salmo 134:1 dice: vosotros todos los siervos de Jehová. Lucas 13:27 dice: todos vosotros hacedores de maldad. Romanos 5:12 dice: todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Gálatas 3:8 dice: todas las naciones. Apocalipsis 19:5 dice: todos sus siervos y los que les teméis.
Nadie argumenta que todos no significa todos. En Romanos 5:12, cuando dice que todos pecaron, la única razón para sugerir que todo significa algo diferente en Hechos 17:30, cuando Dios ordena que todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es porque los calvinistas necesitan cambiar esto para promover, lo he dicho antes, una solución para apoyar su punto de vista. Escuchemos esta doble habladuría de A.W. Pink cuando él dice que Dios exigiera que todos los hombres se arrepientan, solo refuerza su justo derecho como el gobernador moral del mundo. Lo que dice Pink aquí es que Dios no es sincero cuando él dice todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, sino que lo dice para mostrar qué tan justo y moral es. Después Pink utiliza Hechos 5:31 para decir esta escritura no declara que es el placer de Dios para dar arrepentimiento, Hechos 5:31, a todos los hombres en todo lugar. Pero veamos lo que realmente dice Hechos, capítulo 5, verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. En este pasaje de las Escrituras, Pedro y los apóstoles declararon al sumo sacerdote y al concilio que Dios había hecho a Jesús príncipe y salvador para dar arrepentimiento y perdón de pecado a Israel. Su audiencia era judía. Entonces, sus palabras se referían a los judíos, a quienes se dirigían, pero no estaban diciendo que los judíos serían los únicos para recibir la salvación y el perdón. Pero Pink usa este versículo para apoyar su teoría que no sea el placer de Dios de dar arrepentimiento a todos los hombres en todo lugar. Cuando lleva Hechos 5:31 totalmente fuera de contexto, es posible que Pink no entendiera que cuando buscó utilizar este versículo para sostener su propia teología, en realidad estaba diciendo que los judíos serían los únicos que podían ser salvos. Así, hermanos, todos los gentiles terminarían en el infierno. Eso incluiría al mismo Pink. Como definitivamente no hay nada de libre albedrío en el calvinismo, no hay nadie que pueda hacer para cambiar esto. Nadie puede hacer nada que pueda cambiar esto. Entonces vamos a ver otros versículos utilizando la solución del calvinismo para cambiar las palabras. Como lo dijo su reconocido teólogo, tenía que torcer las escrituras para poder reafirmar su doctrina. Y esto lo dijo en vivo, así que ahí está. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Cuál es la solución del calvinismo? Y Él es la propiciación por los pecados de los elegidos, y no solo de los elegidos, sino también por los pecados de los elegidos. Entonces, Esdras 8:22 dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y furor contra todos los que le abandonan. ¿Cuál es la solución del calvinismo para este texto entonces? La mano de nuestro Dios está sobre todos los elegidos para bien de los que le buscan, aunque no tengan libre albedrío para buscarle, pero su poder y su ira están contra todos los que se apartan de él, aunque estén muertos y no tengan libre albedrío para apartarse. Ridículo, hermanos. El Salmo 10, verso 4, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Salmo 11:6 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. ¿Cuál es la solución del calvinismo para torcer este texto? Los malos que no están entre los elegidos de Dios por la altivez de su rostro. El orgullo que Dios puso en su corazón no puede buscar a Dios. Sin embargo, aunque Dios ha negado al malo no elegido la habilidad de buscar a Dios, Él hará llover fuego y azufre y viento abrasador. No cuadra, no suena, es ridícula la solución. Salmos 13, verso 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Esto es palabra de Dios. Pero ¿cuál es la solución del calvinismo?
pero no puedo confiar en tu misericordia porque estoy muerto y soy incapaz de confiar. Mi corazón no puede alegrarse en tu salvación porque no puedo confiar en tu misericordia y además no tengo ninguna seguridad de que tú me incluirás en tu misericordia. Hermanos, esto es torcer la Escritura. Ellos la tuercen. Ellos la tuercen. Otra cosa que los calvinistas enseñan, que los hombres son totalmente depravados. Es verdad que todas las personas tienen una naturaleza depravada y pecaminosa, y que ninguna persona merece la salvación. En esto estamos claros. Sin embargo, la palabra total significa totalmente o plenamente, y la palabra depravada quiere decir corrupto moralmente. Entonces, para sugerir que todas las personas en el mundo sean totalmente inmorales es ridículo. Ninguno de los vecinos de mi calle confiesan ser salvos, pero este hecho no quiere decir que ellos sean totalmente inmorales. No olvidemos que Dios ha puesto en cada persona una conciencia, de modo que haya un conocimiento o sentido de distinguir entre lo bueno y lo malo. Aún una persona inconversa puede sentir remordimiento y tristeza, y cuando ha hecho algo malo, si fuera totalmente depravada, no tendría la capacidad de sentirlo. Romanos 1, versos 19 al 20. La Biblia habla numerosas veces de personas que son más corruptas que otras. Ezequiel 16:47 dice: te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Jueces 2, verso 19, dice que ellos se corrompían más que sus padres. Primera de Reyes 16, verso 25 dice: Omri hizo peor que todos los que le habían reinado antes que él. Y Jeremías 7:26 dice: hicieron peor que sus padres. Sin embargo, tenemos que recordar que los calvinistas tienen sus propios significados para las palabras. Para el calvinista, la depravación quiere decir incapacidad total. Entonces, el significado de incapacidad, según el diccionario, es no tener la capacidad o estado de habilidad para hacer algo. El calvinismo dice que dado que toda la humanidad está muerta en pecado, según Efesios 2, verso 1 al 4, no pueden responder de ninguna manera para recibir a Cristo como su Salvador. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Voy a citar algunas citas de, perdón la redundancia, de reconocidos calvinistas. Un hombre muerto espiritualmente no puede ejercer fe en Jesucristo. Gordon H. Clark. El pecador es totalmente incapaz de decidir nada. A.W. Pink. Un cadáver no puede pedir auxilio. Arthur Constance. Al igual que nuestro nacimiento físico, no podemos influir en nuestro nacimiento espiritual. A.W. Pink. Aun si el de ella si él o ella sencillamente se arrepintiera y creyera el Evangelio, la gracia de Dios estaría seriamente comprometida, aún inconscientemente. Sam Storm. El pecador por sí solo no es capaz de recibir esa salvación ni desearla, dijo Hernán Josenkma. La Biblia enfatiza la capacidad total del hombre caído, la incapacidad total del hombre caído de responder en forma positiva a la ley de Dios. Kenneth Talbot y Gary Crampton. El pecador por sí mismo no puede arrepentirse y creer. A.W. Pink. ¿Qué es la TULIP? Su sigla en inglés. La T es total depravación. El hombre es completa y totalmente depravado, sin ninguna capacidad de responder, arrepentirse o creer a Dios, hasta que sea regenerado por Dios. U. Elección incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Dios determinó antes de la fundación del mundo a quienes iba a salvar o a enviar al infierno. El hombre no tendría ninguna opción ni libre albedrío para aceptar o rechazar a Cristo como Salvador. La L habla de la expiación limitada, la propiciación de Cristo. En la cruz no fue para todos, sino solamente para los elegidos. La I
es irresistible gracia. La fe es algo que Dios da en forma irresistible a los elegidos. Sin ellos haber creído algo, el hombre, según este razonamiento, no puede ni oír el Evangelio, mucho menos responder a los ruegos de Cristo. Y la fe es la perseverancia de los santos. Esto es lo que los calvinistas dicen que les da la seguridad eterna, pero en realidad el énfasis es sobre la fidelidad del creyente en perseverar, no sobre el poder de Dios para sostenerle. La inseguridad en cuanto a tener últimamente la salvación es netamente parte del mismo calvinismo. Recordemos que el gran mandamiento es ir y predicar la palabra a toda criatura. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, hay analogías que son tontas para apoyar al calvinismo. Están fuera de la Escritura, transformándose en una herejía. Ya hablamos de los orígenes de Calvino. Ya hablamos en la vez pasada de dónde sacó su doctrina. Efesios 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dicen los calvinistas? Como Él está muerto, es imposible que crea. Esta es una analogía tonta. ¿Por qué? No cuadra, hermanos, no sirve. ¿Por qué? Porque la Biblia aquí se refiere a la muerte espiritual, no a la muerte física. En Génesis capítulo 2, verso 17, Dios advirtió a Adán y Eva que no comieran del fruto prohibido. Él dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ellos lo comieron, pero no murieron físicamente. Ese mismo día murieron espiritualmente. Una persona muerta físicamente no puede recibir a Cristo como su Salvador, pero tampoco puede hablar, puede respirar, puede reír, puede vivir una vida recta o pecar. El carcelero de Filipo, por ejemplo, Hechos 16:30, dice que el carcelero inconverso le preguntó a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le contestó Pablo? No le contestó diciendo: no puedes hacer nada, estás muerto. Él le respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, en el verso 31. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, hermanos, esto no fue escrito para personas muertas físicamente. Un hombre muerto físicamente no puede razonar nada. Esto fue escrito sobre la salvación para gente inconversa, muerta espiritualmente. Si una persona muerta espiritualmente no fuera capaz de razonar sobre cosas espirituales, ¿por qué Dios le mandaría a hacerlo? Cuando la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, también la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada penetrante de doble filo, es más penetrante. ¿Y qué separa qué? La carne del espíritu. Y con eso, hermanos, llegando la palabra de Dios y los agentes para predicar esa palabra somos nosotros, se separa la carne que aprisiona al espíritu, se abre y deja al espíritu libre para comunicarse con Dios. Eso es la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La Biblia da muchos ejemplos de gente muerta espiritualmente que ejercía fe. Un centurión romano ejerció fe, Mateo 8:10. De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. El padre de un niño endemoniado ejerció fe, Marcos 9, versos 23 al 24. Jesús le dijo: al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús echó fuera al demonio. Una mujer enferma ejerce fe, Mateo 9, 21 al 22, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto seré salva. Pero Jesús le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Dos ciegos ejercen fe,
Jesús les dijo, ¿creéis que puede hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a nuestra fe os sea hecho, y los ojos de ella fueron abiertos. Una madre cananea también ejerció fe. Mateo 15, verso 28. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Un ciego ejerció fe. Lucas 18, verso 42 al 43. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado, y luego vio. Un hombre llamado Jairo también ejerció fe. Lucas 8, versos 50 al 55. Jesús a Jairo le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Un hombre expulsado del templo ejerció fe. Juan 9, 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y le dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Bendito sea el nombre del Señor. Los calvinistas tuercen el método de Dios para dar la salvación. Los calvinistas dicen que la persona tiene que nacer de nuevo antes de poder arrepentirse. Miren, o creer. Jesús en Juan 20, 31 dice todo lo contrario. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia claramente enseña que el hombre no busca a Dios por sí solo y que necesita el poder del Espíritu Santo para vivir una vida conforme al arrepentimiento. Pero no hay ningún versículo en la Biblia que indique que el hombre es incapaz de responder a la convicción del Espíritu Santo, arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador. Repito, no hay ningún versículo en la Escritura, en la Biblia, que indique que el hombre es incapaz de responder a la convicción del Espíritu Santo, arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador personal. Juan 6:44, Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, pero personas no salvas pueden ejercer en su voluntad en contra. Jesús dijo en Juan 4:48, no creeréis. Él dijo que no podían creer. Juan dijo en Juan 5:40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vemos que Jesús indicó que tenían que llegar antes de tener vida. El calvinista, para ser consistente con su creencia que el hombre es incapaz de responder al Evangelio, tuerce este versículo para decir, no tendréis vida para poder venir a mí. Pero esto tampoco funciona porque de todos modos el hombre está ejerciendo su voluntad, algo que los calvinistas enseñan que es imposible. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 23, verso 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Algunos calvinistas utilizan Juan 6:44 tratando de probar una incapacidad total. Aquí la Biblia dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Sin embargo, Juan 12:32 dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. También Apocalipsis 22, verso 17, da la última invitación en la Biblia. Y el espíritu y las esposas dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Vemos entonces que mientras la obra del Espíritu Santo es atraer a las personas al Salvador, depende de cada individuo responder usando su libre albedrío antes de la conversión. Hechos 17:30 dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Romanos 14, verso 11 al 12 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor,
que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada persona en este mundo tiene la responsabilidad dada por Dios de arrepentirse y ser salva. Y un día cada individuo tendrá que dar cuenta de sí. Jesús dijo en Lucas 13:3, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Bendito sea el nombre del Señor. Igualmente, no hay ningún grupo de personas no elegido que podrá decir, Señor, no me arrepentí ni confié en Cristo como Salvador, porque yo estaba totalmente depravado e incapacitado para creer. Además, si fuéramos a traducir este versículo utilizando la solución calvinista, se leería, si no os arrepentís toda persona igualmente, excepto que algunos de ustedes no perecerán, porque son los elegidos y salvos por la gracia irresistible de Dios. Segunda de Pedro 3:9 dice que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos responsabiliza por nuestra vida aquí en la tierra, nos ordena arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Cristo como nuestro Salvador. Los calvinistas enseñan que el hombre no puede arrepentirse o creer al Evangelio hasta que nazca de nuevo. Enseña que este nuevo nacimiento ocurre porque Dios escoge a ciertos individuos y los regenera, haciéndolos capaces de creer. Ellos dicen que el hombre no tiene libre albedrío, por medio del cual podía llegar a Cristo para recibir la salvación. Hechos 11, verso 18, claramente dice, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento viene primero y el resultado del arrepentimiento es vida. Recordemos que Juan 5:40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Primero es el venir, después la vida. Queremos creer que lo que escribieron hombres piadosos bajo la inspiración del Espíritu Santo, o lo que escribió un hombre bajo la inspiración del arzobispo Agustino, como lo hizo Calvino, a quien también estaba lleno de odio hacia los que estaban en desacuerdo con él. Recordemos, hermanos, que Calvino dijo, Agustino está unido a mí, a tal punto de que si yo quisiera escribir una confesión de mi fe, me satisfaría abundantemente poder citar su escrito en su totalidad. Entonces veamos de dónde sacó el ejemplo, de dónde lo sacó. La Biblia siempre coloca primero el creer, porque dice, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Juan 3:16, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3:36, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, Juan 5:24. Que todo aquel que cree en él tenga vida eterna, Juan 6:40. La Biblia también dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna, vida en su nombre. Juan capítulo 20, verso 31. Así que, hermanos, he tratado de mostrar la inconsistencia del calvinismo. Y tengamos presente que este famoso pastor que abandonó su pastorado, dijo que él tenía que torcer las escrituras para poder probar su doctrina, la doctrina calvinista, y que se iba a lo ortodoxo y al otro día volvió. Con esta gente, hermanos, esta gente no es cristiana. Esta gente son católicos encubiertos, son católicos de closet. No pueden argumentar si no es con insultos. Eso yo lo veo en mi muro. Ustedes vean los posts que yo tengo y analicen cuáles son las posturas que ellos tienen y cómo insultan, cómo mienten, cómo difaman. Si una doctrina tiene que fundamentarse con mentiras, esa doctrina no es de Dios. ¿A qué soy llamado yo? A predicar el Evangelio, también a denunciar estas herejías. Y el calvinismo
de punta a punta es una herejía. Que Dios nos ayude, vamos a seguir con este tema y vamos a seguir avanzando y mostrando cuáles son las herejías que tiene esta doctrina que es extraña. Bendiciones, hermanos, saludos a todos.